Bien, Bea, muchísimas gracias. Ya cruzamos la frontera de las 9 de la mañana, 1 minuto. Es momento de darle la bienvenida al director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, para charlar sobre el censo 2023 que todavía sigue en curso y ya se van conociendo, bueno, algunas, las primeras conclusiones. Para hablar de todo esto lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Aboal. ¿Cómo anda? Buenos días, Lorena, Madalena. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado en el censo? Hablábamos de 85%. Bueno, sí, como estaba previsto, el grueso del avance de campo se iba a dar durante los meses de junio y julio. Estamos en el orden de un 85% del avance de campo. Seguramente hacia agosto tendremos, bueno, el llenado de algunos huecos que siempre existen en los relevamientos, en algunas zonas que son un poco más lentas. Seguramente allí tendremos la ruralidad. Si bien algunos departamentos ya han cerrado, tenemos a 33 y Flores, que en la zona rural el censo ha concluido, pero bueno, hay otros departamentos que van un poco más lentos, por ejemplo Canelones, que tiene una alta densidad, alrededor del 25% de los puntos rurales, algunas zonas de asentamiento, que también tenemos que todavía terminar de cubrir, y luego algunas pequeñas localidades en el país, pequeñas aglomeraciones de viviendas, a veces 50 viviendas, 100 viviendas en algunas zonas, que requieren trasladar censistas de unos lugares a otros. Entonces, el grueso del trabajo va a estar concluido en este mes de julio. De hecho, ya hay un proceso en algunos lados de reducción de la cantidad de personal de censistas y tendremos que abordar estos huecos que quedan en algunos lugares específicos. Hasta el 75% se habían censado 2.500.000 personas. ¿En cuánto estamos ahora aproximadamente? Bueno, ya hemos superado 2.700.000 personas. Así que bueno, pero todavía nos queda un trecho. En algún momento dejaremos de decirlo hasta que lo digamos. ¿Superamos la barrera de los 3 millones? Yo creo que los 3 millones sí. Yo creo que la gran pregunta es si alcanzaremos a las proyecciones que se hicieron en el censo pasado. Hace 10 años. Hace 10 años de que hoy deberíamos ser más de 3,5 millones. Yo creo que esa pregunta sí es una pregunta muy abierta, creo, en este momento. O sea, ¿podríamos ser más de esa cantidad? No, menos. Menos. Yo creo que... no se llega a esas digamos, proyecciones. Lo veremos. No quiero adelantar cifras, sobre todo porque tenemos datos muy preliminares, hay que analizarlos con más cuidado. Pero yo creo que va a ser un poco difícil que superemos o alcancemos las proyecciones que fueron hechas en el censo pasado. Lo que por otra parte es natural en el sentido de que las proyecciones se hicieron con tasas de natalidad mucho más altas que las que efectivamente el país tuvo, sobre todo en los últimos años. O sea que, pero bueno, esperemos un poquito. El relevamiento todavía está en campo. Yo creo que probablemente hacia fines de septiembre podremos allí divulgar ya datos preliminares del censo. Así que bueno, falta poquito y allí mencionaremos con cierto grado de detalle los principales resultados. ¿Los tiempos vienen tal cual estaban previstos? ¿Con qué dificultades han encontrado? Por ahí había trascendido de que cuando al hogar le queda la notificación por escrito, no se responde con rapidez. ¿Qué dificultades han enfrentado? Sí, si bien el relevamiento viene transcurriendo como estaba previsto, nosotros ya habíamos anunciado que el grueso del relevamiento iba a ocurrir durante los meses de junio y julio, y eso es lo que va a ocurrir. Seguramente cerraremos julio cercanos al 90%, o sea que tendremos el último 10%, que como mencionábamos hoy son los lugares más difíciles a veces donde no tenemos suficientes censistas o los operativos avanzan de forma más lenta, pero viene avanzando de forma normal. Y las dificultades son las que siempre ocurren en los censos, es lograr tener suficiente cantidad de gente en todos los lugares, y eso no siempre ocurre, y entonces hay que apelar a transportar personas de un lugar a otro. De hecho, nosotros en estos momentos estamos llevando censistas desde Montevideo a Maldonado, por ejemplo, también de Montevideo a Florida, para que estos lugares que iban un poco más rezagados aumenten el ritmo, y eso de hecho está ocurriendo. En 10 días Maldonado pasó de un 50 a un 70%, gracias a que inyectamos censistas. Ahora esto implica, claro, coordinación logística que no es fácil. En las zonas rurales, por ejemplo, también. Allí el problema no es tanto la falta de censistas, sino la necesidad de contar con suficientes vehículos. Entonces, de hecho, esta semana estamos reforzando esos operativos en la zona de Canelones.
con más censistas y más vehículos para que avance de forma más rápida. Pero entonces, las dificultades son las normales. En general, hemos avanzado muy bien y estamos dentro de los tiempos previstos. De todas formas, no hay que aflojar el cuerpo. Estas son las fases más difíciles en todos los censos, ¿no? Ahora, igual, en los últimos días hubo un paro de los censistas. ¿Qué es lo que, en realidad, bueno, de trabajadores? ¿Qué puede pasar y cómo puede dificultar eso las tareas? Se hablaba de impagos por parte del INE del mes de junio. No, bueno, en realidad, digamos, no hubo un paro de censistas. Eso... Pero sí de trabajadores del INE. Bueno, hubo una convocatoria del sindicato del INE a paro de funcionarios del INE. ¿No afecta a los censistas eso? No hubo ningún paro de censistas. O sea, no, eso, digamos, no ocurrió. Y quiero dejar muy claro que los salarios fueron pagados en fecha, digamos. Es decir, nosotros pagamos el día 7 de julio los salarios del mes de junio. Y hacia el 20 de junio, 22 de junio, se dio además un adelanto del mes de junio, cosa que no es obligación desde el punto de vista legal. Y lo que está ocurriendo ahora en estos momentos es, hay desvinculación de censistas, porque están terminando en muchas zonas. ¿Esa desvinculación estaba prevista como está ocurriendo? Sí, digamos, o sea, estamos en un proceso... como comentábamos, ya del 15% final. Por tanto, por ejemplo, en Montevideo, donde teníamos suficientes cantidades de censistas, hay muchas zonas que ya están cerradas. O sea, zonas son manzanas, hay muchas manzanas que ya el trabajo está concluido y, por tanto, comienza la reducción del personal. Y allí lo que ocurre es que se da la liquidación, se hace la liquidación de esos salarios y se paga. Las demoras que existen son demoras normales en los procesos de liquidación. Pero yo la semana pasada firmé liquidaciones de cientos de censistas. Por tanto, todos los pagos han sido hechos y si hay algún caso muy puntual, hay canales de comunicación para que esos casos puntuales, en 4.000 puede haber algún caso particular, se resuelvan con administración. Por tanto... ¿No ha afectado entonces el avance del censo esta medida? No ha habido ningún paro de censistas, digamos, ¿sí? Que además hay que recordar que son funcionarios contratados por el derecho privado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y como digo, no ha habido ningún incumplimiento en términos de los pagos, más allá de las demoras normales en los procesos de liquidación, por ejemplo, por egresos. Pero, por tanto, desmiento de que no hayamos pagado los sueldos y que no se estén pagando de forma normal con los procesos, los tiempos que llevan las liquidaciones. ¿Hubo cambios en contratos, como se dijo? Lo que existieron, no, o sea, a ver, lo que existió fue algunos censistas que estaban trabajando en las áreas urbanas en Montevideo, que terminaban su trabajo allí y se les ofreció trabajar en los operativos grupales, que allí la paga de hecho, es mayor y es una paga fija, digamos. Para esas brigadas al interior, a localidades más alejadas. Sí, o asentamientos, digamos. Entonces, lo que ha ocurrido en algunos casos es que se les ha liquidado los salarios como censistas urbanos, donde es, como ustedes recuerdan, una parte fija de 600 pesos, más una parte variable, un destajo de acuerdo a la cantidad de trabajo. Y allí se da de baja de ese contrato y se les hace un contrato como censistas de operativos grupales que ocurren en zonas de asentamiento. Eso es lo que ha ocurrido, pero es parte de lo normal porque están haciendo una tarea distinta y de hecho con un pago superior a lo que han tenido en promedio en las zonas urbanas, ¿no? Aboal, van casi 3 meses desde que se inició el censo, primero de forma digital, luego de forma presencial. Recién mencionaba el porcentaje y la cantidad de personas que hasta ahora se puede decir que tiene nuestro país. Sí. ¿Qué conclusiones se pueden o que han llamado la atención esos datos para empezar a darlos a conocer? Por ejemplo, el departamento de San José, que ha tenido una movilidad. ¿Qué otro dato? Sí. Capaz que eso sorprendió en el censo anterior con el departamento de Canelones y la Franja Costera. ¿Qué otro dato interesante se puede empezar a desprender? Sí, a ver, yo creo que lo que estamos viendo es la manifestación de algunas cosas que se sabían, es decir, la concentración de población en las zonas costeras, el surgimiento de algunas ciudades importantes, como Ciudad del Plata en San José, por ejemplo, y luego el número global de población, que otra vez no quiero anticipar conclusiones, pero que está mostrando que, bueno, el país, al menos lo que parece bastante claro, es que no ha tenido un crecimiento exponencial importante de población, ¿no? Veremos los números finales, pero creo que esos son los elementos más importantes.
Hemos estado observando una cantidad de habitantes por hogar del orden del 2,5%, que es una cifra que se ha mantenido en general en todo el relevamiento. Es decir, hay algunos datos que están emergiendo y que, bueno, nos están ya pintando un panorama de cómo es el Uruguay. Pero tenemos que todavía analizar los datos con un poco más de cuidado y bueno, contener un poquito la ansiedad que todos tenemos, de hecho. Yo creo que a finales de septiembre vamos a poder hacer un evento donde podamos dar con cierta riqueza los datos, así que estamos muy cerca de esa fecha. Esto que manejan hasta ahora, ¿podría pensar en una zona metropolitana más extendida con la zona esta agregada de San José, Ciudad del Plata, movimientos o migración interna de la población que cambia tendencias anteriores? Sí, a ver, yo creo que, digamos, todavía no están los números como para sacar conclusiones fuertes. Los veremos manifestados una vez que tengamos el análisis, pero sí, parece que la zona metropolitana se ha extendido un poco. Digamos, como usted recuerda, nosotros en el censo vamos a preguntar dónde la gente trabaja. Por tanto, seguramente podremos ver si los vecinos de Ciudad del Plata, si muchos de ellos trabajan, por ejemplo, en Montevideo, y eso va a ser la confirmación de que esa es otra ciudad más que de alguna forma alimenta de trabajadores a la zona metropolitana, pero todo indica que eso está ocurriendo. Seguramente también va a ocurrir en Maldonado, tal vez con menor intensidad, pero gente que vive allí y muchos que también trabajan en Montevideo, algunos incluso a distancia. Todo ese tipo de cosas lo veremos una vez que tengamos los análisis más finos del censo, pero hay indicios que apuntan hacia ello, ¿no? Pienso en que a veces perdemos de vista lo que significa tener datos de estas características, por lo que decía recién, y para implementar políticas de Estado, ¿no? Porque esos son insumos que sirven para el transporte, para el área de la salud, de la educación. Vivienda. Sí, es muy importante. Esta información es muy importante. Además hay que recordar la gran ventaja de los censos, que es la posibilidad de dar una imagen muy nítida en pequeñas áreas. Claro. Lo conversábamos, nosotros vamos a estar llegando absolutamente a todas las localidades del país, a más de 650. Y allí hay localidades de 50 viviendas, de 100 viviendas. Y vamos a tener una visión muy clara de cómo viven las personas allí y quiénes son. Y por tanto esto va a permitir diseñar políticas de transporte, políticas de vivienda, políticas de saneamiento. Hay que recordar que preguntamos si tienen agua potable, si tienen electricidad, por tanto políticas que lleven servicios públicos. Esta información va a ser realmente muy potente y son datos que el país no cuenta con ellos desde el año 2011, que fue el censo pasado. Así que yo creo que va a ser muy útil sobre todo para el próximo gobierno, que va a contar con datos muy frescos para poder hacer su plan de gobierno en lo que tiene que ver con un montón de dimensiones, ¿no? Ahora, cuando se comparan los datos hasta ahora y los de 2011, ¿se ven diferencias significativas? Más allá de lo que decíamos de San José, por ejemplo, pero el saneamiento, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Dónde se ha construido más? ¿En qué departamentos? ¿A nivel de viviendas? ¿A nivel de servicios del Estado? Bueno, nosotros todavía estamos en el proceso de análisis de los datos. Los datos todavía están entrando. La información que tenemos es información todavía parcial, información que nos permiten tener alguna idea, pero todavía no llegar a ese grado de detalle. Pero sí lo vamos a tener. Ese nivel de comparación seguramente más hacia el año que viene, seguramente hacia fines de septiembre, cuando presentemos los resultados preliminares, daremos algunas cifras agregadas, tal vez también a nivel de departamentos, es algo que estamos analizando en este momento, la posibilidad de no solo dar cifras a nivel del país, sino dar algunas cifras a nivel de departamentos, aunque bueno, no es una decisión del todo tomada, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a ese nivel tan fino, porque bueno, todavía estamos muy ocupados en poder concluir el censo, dentro de los tiempos previstos y que podamos tener información en breve, ahí sí, para poder analizarla, ¿no? Sé que quiere ser muy cauto con estas conclusiones preliminares, pero ¿hay un dato un poco en línea de lo que preguntaba May? ¿Sorprendió algún detalle que se haya, ya de alguna manera identificado? A ver, yo creo que otra vez, tal vez el dato más importante es el dato a nivel agregado. Como dijimos, ya tenemos casi 1.100.000 hogares censados. Todavía queda un poco más, pero no mucho más. Y tenemos algo más de 2.700.000 personas en esos hogares particulares. Por supuesto, se van a sumar algunas
que viven, por ejemplo, la población que está, en prisión. Se van a sumar algunos otros que no son hogares particulares, pero todo indica que va a ser difícil que alcancemos a las proyecciones hechas de población. Y yo creo que esa es la conclusión, digamos, todavía muy tentativa, muy entre comillas. No quiero adelantarme porque a lo mejor hacemos la suma de aquí a un mes. Sí, ahí justito. Entonces, pero yo creo que dado lo que estamos viendo, es muy probable que no alcancemos a lo que las proyecciones indicaban y por lo tanto sigamos siendo un país de 3 millones y poco. La inmigración reciente no ha movido la aguja hasta ahora. Por lo que hemos, porque digamos, en estas cifras que yo estoy mencionando, son cifras que incluyen a la población inmigrante, por tanto, incluyen la globalidad. Así que todo indica que, tampoco ese flujo no ha sido tan importante como para ayudar a compensar esa caída que sabemos ha tenido la natalidad en el país, ¿no? Abuelo, hoy mencionaban ese pequeño dato de, no es tan pequeño, ¿no? Que de cada 2 notificaciones que se quedan solo se responde una. ¿Podemos recordar cómo es ese mecanismo para que la persona tal vez también dice, bueno, sí, me habían dejado y no lo hice y ya está terminando, quiero colaborar? Sí, es muy importante porque en esta fase en la que estamos, es importante que cuando recibamos una nota de visita donde consta el número de teléfono celular del censista, le enviemos un WhatsApp. En ese WhatsApp podemos compartir el código de finalización del censo digital o si no, allí agendar una visita presencial. Así que pedimos la colaboración de la población en esta fase final que están quedando ya algunos pequeños huecos en el relevamiento, que por favor se comuniquen con los censistas y los censistas lo visitarán y concluirán el censo. Así nos ayudan. Si no, los censistas lo que va a ocurrir es que van a volver hasta 5 veces por la misma vivienda. ¿Ha habido algún incidente, alguna situación de, no sé, desde inseguridad hasta que alguna situación fuera de lo esperado, digamos, con los censistas? Por suerte, digamos, no hemos tenido eventualidades, situaciones graves en los relevamientos. Han ocurrido situaciones normales, situaciones de perros que existen en algunas zonas. Y algún hurto, ¿no? Y algún hurto de tablets que están en números razonables, teniendo en cuenta que son más de 4.000 personas. Pero no hemos tenido que lamentar ningún incidente importante en términos de afectación de los censistas. Así que, pero bueno, el relevamiento todavía falta. Yo he mencionado muchas veces que es un relevamiento complejo. Llegamos a más de 650 localidades, alrededor de 1.700.000 direcciones en todo el país y con más de 4.000 personas en la calle. O sea que muchas cosas pueden ocurrir. Tenemos protocolos diseñados para abordar esas situaciones y por suerte hasta ahora no han ocurrido situaciones de gravedad, ¿no? Aboal, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Diego Aboal, director del INE. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos.